Miércoles 20 de julio del 2022, bienvenidos amigos y amigas a Noticias 7. Nosotros saludamos a nuestros compañeros Carolina y Lautaro que nos acompañan en esta mañana. Enviamos también un fuerte abrazo a nuestra compañera Andrea, quien tuvo el día libre. Lautaro, las autoridades confirmaron que en Ecuador hay un nuevo caso de la llamada viruela del mono. Coméntanos por favor los detalles. Buenos días, Vero, Carolina, amigos televidentes, radioescuchas. Efectivamente, el segundo caso de la viruela del mono en el Ecuador. Se trata de un joven de 27 años quiteño quien se contagió en Guayaquil, pero tenemos más detalles más adelante. Estaremos pendientes entonces del desarrollo de esta información y sobre todo de las recomendaciones de especialistas para poder tener esto pues muy presente. Carolina, se suspendieron finalmente las mesas de diálogo previstas para instalarse en esta semana. Hola, ¿qué tal compañeros y a todos los amigos que nos sintonizan? Así es, pues las mesas se reinstalarán el próximo 26 de julio y en un orden distinto al que estaba previsto. Esto lo anunció el Ministerio de Gobierno porque ha sido una solicitud de las organizaciones sociales que han pedido cambios en la metodología. De esto estaremos hablando más adelante. Muy bien, y también les comentamos, amigos televidentes, que estará con nosotros en breves instantes el especialista Daniel Simancas, con quien despejaremos todas las dudas sobre la nueva ola de COVID-19. Además, hacemos una invitación cordial para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos, bienvenidos. Ecuador confirma el segundo caso de viruela del mono. El Ministerio del Interior reconfirmó la cifra de fallecidos en el amotinamiento en Santo Domingo. La Asamblea Nacional busca entregar más facultades al SNAI, aprobando otro proyecto de seguridad. Quien vandalizó el mural de Pikachu podría enfrentar de 1 a 3 años de cárcel. En internacional, este año las cifras de migración hacia Estados Unidos romperán un récord histórico. Y en deportes, el ecuatoriano Jackson Méndez reforzará a Los Ángeles FC, elenco con el que compartirá con sus compatriotas José Cifuentes y Diego Palacios. Atención amigos televidentes, confirmado. El gobierno nacional corroboró el segundo caso de viruela del mono en el Ecuador. Se trata de un paciente que está actualmente internado en la ciudad de Quito. El Ministerio de Salud brindó más detalles sobre este nuevo caso, aunque también se abordó el estado epidemiológico del país con respecto al COVID-19. Veamos la nota. Ya es un hecho. Un joven de 27 años que viajó de Quito a Guayaquil a principios de julio se contagió con la viruela del mono y es así el segundo caso de esta enfermedad en el país. Fue captado en el Hospital Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito. Inició los síntomas el 14 de julio. El Ministerio de Salud estableció un cerco epidemiológico con controles tanto en Guayaquil como en Quito para evitar su propagación. Descartamos que sea una transmisión comunitaria. Es un paciente que presentó los signos más típicos al principio, es decir, vesículas que se transforman en pústulas en las palmas de las manos y en los pies. Este segundo caso no tiene vinculación alguna con el primero, que se confirmó el 6 de julio en Guayaquil. La investigación epidemiológica va hacia un turista extranjero, digamos, que aparentemente es el transmisor, el que generó el contagio. En la conferencia de prensa de las autoridades sanitarias se aprovechó para reiterar en la importancia de vacunarse, pero contra el COVID-19, enfermedad también viral que sigue presente en el país. La vacunación con una dosis de refuerzo reduce el riesgo de hospitalización por COVID-19 en un 88%. Nos libra de una enfermedad complicada y nos libra de la muerte. En un futuro cercano se analiza solicitar el carnet de vacunación con al menos 3 dosis obligatorias. Además, la mascarilla en espacios cerrados se mantiene como sugerencia para combatir la propagación de contagios. Lautaro Andrade, Noticias 7. Muy bien, entonces esta comentada viruela del mono, que recordemos nació presuntamente en África hace más de
40 años y que en este último 2022, en los últimos meses, ha empezado a propagarse por varios países, tanto de África como de Europa, ya llegó a América Latina. Ecuador solo tiene 2 casos. Recordemos que, por ejemplo, en Alemania hay más de 2.000, acá en el país solamente 2 casos que no están vinculados, como lo dijimos en la nota, no tienen ninguna relación. ¿Por qué? Bueno, este segundo caso, que es de un joven quiteño, él fue a Guayaquil y estuvo en contacto con un extranjero, quien ya retornó a su país, no se dijo de dónde, de qué nación era. Sin embargo, entonces tuvo este contacto con él, se contagió, mientras que el primer paciente, quien por cierto también es de Guayaquil, pero nunca se encontraron, no se conocen, pues están completamente separados. Del primer paciente les podemos comentar que estuvo internado en la clínica, ya salió, en este momento se encuentra en su casa, sí, con vigilancia, y las personas que tuvieron contacto directo con el primer paciente están vigiladas y están también en buen estado. Mientras que del segundo, como lo hemos explicado también en la nota, entonces él está en Quito, en el hospital Eugenio Espejo, mientras que las personas cercanas a él, tanto en Guayaquil y en Quito, están también monitoreadas. No se dijo cuántas son las personas que integran este cerco epidemiológico. Así es, tenemos que tener en cuenta que en el mundo ya hay 9.000 casos de la viruela del mono, es por eso que la OMS también está evaluando la declaratoria de pandemia. Pero antes que nada, se ha dicho también que hay que tener las medidas de precaución, sobre todo estas medidas de higiene que pueden prevenir esta enfermedad. Pero si usted tiene alguno de estos síntomas, tómelos a consideración, se lo vamos a decir que estos pueden ser los síntomas de una viruela del mono, que es fiebre, dolor de cabeza, dolores intensos musculares, también dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados. Y estas erupciones de la piel que se han dicho quizá no se ven como se muestran en las imágenes que circulan en redes sociales, pero tiene que tener en consideración. Pero como decimos, manteniendo las medidas de higiene que se han adoptado a raíz de la COVID-19, como lavarse las manos constantemente, el uso de tapabocas y el distanciamiento social, también son elementos que pueden ser decisivos para prevenir esta enfermedad. Eso en cuanto a la prevención, compañeros, pero un nuevo estudio de 7 casos aislados, sobre todo en Reino Unido, y que corroboró la OMS, se manifiesta que no existen medicamentos que puedan ser utilizados precisamente para tratar los síntomas de la viruela del mono. Sin embargo, se recomiendan algunos medicamentos antivirales que pueden estar también sujetos a mejorar un poco la condición de los pacientes. Si bien es cierto, esta no es una enfermedad que ha demostrado ser letal en la mayoría de los casos, sí resulta bastante incómodo tener sobre todo el salpullido en la piel por muchos días. Es importante entonces que se tomen las recomendaciones del caso, y no sé si querían acotar algo más. Sí, reiterarle a nuestros amigos televidentes y radioescuchas que la viruela del mono no tiene transmisión comunitaria en el Ecuador. Eso lo han dejado muy claro las autoridades para que estemos todos tranquilos. Como lo hemos dicho, no es una pandemia, ni siquiera tiene todavía el carácter de epidemia en nuestro país. Ahora, también es importante resaltar que el día de ayer se habló sobre la situación epidemiológica del COVID-19, que así es una pandemia que no se ha ido y que tenemos que estar muy atentos. Y lo que se ha dicho es que el gobierno se ha planteado un nuevo objetivo, que es que hasta el 30 de septiembre 8 millones de ecuatorianos, la mayoría de ecuatorianos, estén ya vacunados con la primera dosis de refuerzo, es decir, la tercera vacuna contra la COVID-19. Para esto se ha implementado una campaña que será instalar nuevos puntos de vacunación, empezando por estudiantes, policías, militares, los familiares de los uniformados y también los miembros de la Junta del Agua, considerando que a fecha, al día de hoy, solamente el 41% de la población ecuatoriana tiene esta tercera dosis. Y por eso mismo se busca que, dentro del análisis y los planes que tiene el gobierno, y lo dijo ayer el vicepresidente, es que esta tercera dosis, o llamada la primera de refuerzo, sea obligatoria dentro del carnet de vacunación. Recordemos que si usted va, por ejemplo, a un centro comercial, le piden el carnet y usted, con que tenga las 2 dosis, ya cuenta como el esquema completo. Pero muy pronto, se cree que en un futuro muy cercano, tienes que tener 3 dosis. Todavía no aplica, pero es un plan que se va a implementar a propósito de esto de que falta que la gente se vacune más, porque el 78% de los casos de personas vacunadas no terminan en hospitalización. Preste muchísima atención, amigo televidente, porque en breves instantes nosotros vamos a regresar de la pausa. Ya se encuentra aquí en nuestros estudios de Ecuador TV el señor Daniel Simancas. Él es especialista precisamente en los temas de epidemiología, con quien vamos a conversar acerca de cuáles son las situaciones que se están dando en torno a estas nuevas cepas de COVID-19 en nuestro país, cuáles son las recomendaciones, sobre todo, que se tiene que alertar a la ciudadanía, y por supuesto cuál es el mensaje que se debe dar. Así que ya regresamos después de la pausa. Les recordamos
recordemos que dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. De la mañana con 12 minutos, amigos televidentes, qué bueno que nos acompañen y como les habíamos dicho antes de ir a la pausa, ya se encuentra con nosotros el doctor Daniel Simancas, quien es epidemiólogo, con quien vamos a conversar acerca de este nuevo rebrote, si se quiere llamar de esta manera, de COVID-19 en nuestro país. Muy buenos días, doctor, bienvenido a Noticias 7. Coméntenos, por favor, eso, exactamente cuál es la situación que se está viviendo en el país frente a esta nueva ola de COVID-19. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Panorama general, tenemos un crecimiento sostenido de casos, más de 3.200 casos diarios, lo que no habíamos visto hace varios meses. Probablemente hay varios factores, el tema de la variante BA5, que es explosiva en todo el mundo, el tema de las movilizaciones, el tema del retiro de la mascarilla, son factores que influyeron en este repunte importante de casos. Ahora, doctor, se menciona también que con estas nuevas variantes el periodo de incubación quizá, y eso podría explicarnos, cómo se da, es más pronto, incluso cuando se da la prueba, cuando se decía que antes, cuando uno tiene síntomas, tiene que esperar un número de días, pero ahora se ha dicho que en el primer día que tiene síntomas ya puede dar un positivo. Sí, realmente la evidencia ha avanzado en este sentido, pero no podemos estar seguros, no hay evidencia conclusiva de que al quinto día uno ya no es contagioso. No nos equivoquemos, por favor. Lo que se está recomendando es 5 días de aislamiento, dependiendo de la sintomatología viene el reposo, que es diferente al aislamiento. Uno puede estar sin síntomas y en aislamiento, así como también puede estar enfermo. Si no se recupera no puede regresar. Entonces, cuidado que la empresa le haga regresar enfermo cuando el paciente está en una condición que no lo puede hacer. Así que el periodo va seguido de un uso obligatorio de la mascarilla que ha demostrado, nosotros los médicos atendemos pacientes con mascarilla y no pasa absolutamente nada. ¿Pero qué pasa para identificar si uno está verdaderamente contagiado? ¿Cuántos días debe esperar o cómo se puede hacer esto con las nuevas variantes? Desde el primer día que uno está con síntomas ya puede hacerse la prueba. Especialmente se recomienda una prueba de antígeno, que es la más rápida. Si esta sale positiva, se confirma. Si sale negativa y hay la alta sospecha, se podría hacer una prueba PCR. Antes se decía que con la cepa original había que esperar más o menos 5 días para que salgan los síntomas, pero con esta nueva subvariante de Omicron, ¿es menos el tiempo? Es menos del tiempo. ¿Cuánto Usted es? puede estar en una reunión el día viernes y el día domingo ya está infectado. Y ya tengo síntomas. Ya se tiene nota. síntomas, definitivamente. Y en ese ya momento puede en el hacerse que- la prueba, ¿no? En ese momento en el que se tiene síntomas, ¿uno ya contagia la enfermedad a los Por demás? supuesto, 24 horas antes de tener síntomas podría ya contagiar. O sea que el periodo es mucho más rápido, ¿no? Ahora, sobre las pruebas también se habla mucho de que la PCR funciona más, de que el antígenos funciona menos. ¿Cuál es la realidad, doctor? Con esta nueva subvariante de Omicron, ¿cuál es la más efectiva o son iguales en este momento? Bueno, la más efectiva es la PCR. El problema de la PCR es que se demora en dar el diagnóstico. Si usted tiene una prueba de antígeno, que es por donde se debería empezar, haciendo un hisopado de antígeno, si esta es positiva, se confirma ante la sospecha. Si esta es negativa y hay alta sospecha, se debería repetir el hisopado, pero ya con una prueba PCR que es más sensible. Definitivamente la prueba de antígenos es más barata, es más rápida, la entregan en 20 minutos y uno podría hacerse incluso ahora con los... O sea, debería estandarizar el uso incluso diario de estas pruebas. Pero para... por los síntomas. Es decir, por ejemplo, un caso que nos pasó aquí en nosotros de Noticias 7, nuestro productor tenía síntomas muy fuertes, se hizo la prueba, le dio negativo, pero seguía con síntomas que eran de COVID. En ese caso, él debía realizarse la PCR para volver a descartar o confirmar. Por supuesto, él debía haberse aislado, eso se llama aislamiento preventivo con la prueba negativa, pero si estamos en pandemia es ilógico pensar que una persona tenga un resultado negativo y sea otra cosa, es muy improbable que sea otra cosa. Entonces, hay falsos negativos, o sea, falsos resultados. ¿Qué quiere decir eso a la población? Que una persona infectada
se hace la prueba y le puede dar negativo, estando infectado. Entonces no podemos confiarnos de la prueba negativa. La prueba falla, pero cuando es positiva, confirmamos; cuando es negativa, dudamos, mandamos a un aislamiento hasta que la persona deje de tener síntomas, por ejemplo. Ahora, doctor, justamente aclaremos el tema de los síntomas, porque se ha mencionado que con las nuevas variantes los síntomas también han cambiado. ¿Qué tiene que la gente identificar en estos momentos, o qué síntomas que tiene que sentir para decir y ponerse en alerta de que puede ser COVID? Bueno, ahí tenemos unas discrepancias entre los colegas también, pero es prácticamente indistinguible de las otras variantes los síntomas. Son síntomas respiratorios, secreción nasal, dolor de garganta, fiebre, tos. Quizá algo se podría diferenciar, es una tos más productiva. Hay un porcentaje mayor de episodios, por ejemplo, de diarrea. Entonces la gente empieza con diarrea y dice, no, esto no es COVID, si yo estoy con diarrea. Y la diarrea generalmente se acompaña de algo de secreción nasal cuando es viral. Entonces cuidado, nos confundamos, que también puede ser COVID. Entonces todo síntoma respiratorio es COVID hasta que uno pueda demostrar que no lo es. Ahora, doctor, se asocia precisamente estos síntomas a problemas respiratorios y se cree de una manera equivocada, usted nos dirá lo contrario, si un paciente tiene COVID va a tener una especie de gripe. Ahora, el COVID no necesariamente va a afectar solamente a las vías respiratorias. Se sabe de casos en que inclusive otros órganos del cuerpo, como el corazón, puede verse afectado. ¿Cuál es su recomendación frente a la gente que piensa que reinfectarse con COVID no le va a traer consecuencias? Bueno, es una idea que yo digo a corto y mediano plazo nos va a causar muchos problemas. No es buen negocio dejar que la gente se infecte y se infecte. No es una gripecita más. La evidencia científica muestra que el long COVID, que es el COVID prolongado, pues deja secuelas muy importantes en el organismo. Pacientes que han desarrollado diabetes, problemas de la tiroides, problemas del corazón, jóvenes que están con problemas de corazón, que era la incidencia muy baja, ¿no? Es decir, era rarísimo que una persona pues tenga un problema cardíaco a temprana edad, ¿no? Y ahora lo estamos viendo, ese es el COVID prolongado, eso es pensar que infectarse a cada momento con este virus es un buen negocio. El virus es el caballo de Troya para una enfermedad crónica, así que mucho cuidado. Debemos seguir protegiéndonos, cuidándonos, porque ese es el deber, para no lamentar luego quizá incluso saturar el sistema sanitario con más enfermos crónicos, problemas renales, neurológicos, cardiovasculares, necesidad de cirugía. Y yo creo que es importante seguir cuidándonos, ¿no? Un amigo televidente nos escribe y nos pregunta, doctor, si es cierto que esta subvariante de Omicron no es tan, o sea, la vacuna no es tan efectiva contra esta subvariante, es decir, puedes contagiarte más, o inclusive los anticuerpos que te quedan por haberte contagiado anteriormente, pues no tienen ningún tipo de efecto contra esta nueva subvariante, la BA5. ¿Eso es cierto? Hay una noticia buena y mala. La noticia buena es de que la vacuna sigue protegiendo para muerte. Un estudio que salió ayer nos muestra, eso es una alegría, la vacuna sigue evitando la muerte. Tenemos ahora más de 3.000 casos en el país y tenemos muy pocos hospitalizados y alrededor de 1 o 2 muertes diarias, que hay que lamentar, sí, pero no es esto explosivo que teníamos antes. La mala noticia es de que escapa la inmunidad para infectar a la persona. Es decir, vamos a tener contagios masivos y quizá en algún momento no lo vamos a poder controlar si es que no retornamos a las medidas de bioseguridad. Pero perdón, y sobre este tema de la vacuna, de que está funcionando, ¿pero con cuántas dosis? Porque hay ciudadanos que tienen 2, otros tienen 3, otros ya tienen la 4ª, pero ¿con cuántas dosis es como lo mínimo para estar lo más protegido y evitar esta hospitalización? Eso sí, hay que ser enérgico. El mensaje claro es: tiene que ponerse el refuerzo. Las 2 dosis ya no son esquema completo, 3 dosis son esquema completo hasta ahora, y si tiene un refuerzo, si hay la posibilidad, es un lujo. Muchas personas en el mundo no tienen posibilidad de ponerse ni siquiera una vacuna, peor 2 y peor 4. Así que la evidencia está a favor de colocarse el primer refuerzo, 3ª dosis, 2º refuerzo, 4ª dosis, y el llamado a la ciudadanía a que lo haga, que vaya inmediatamente a vacunarse, que estas vacunas sí están protegiendo contra esta nueva variante. Así es, doctor, una muy buena recomendación en la vacuna, pero ¿qué otras recomendaciones también se puede dar a la ciudadanía en estos momentos en donde vemos este rebrote que también preocupa? La mascarilla, tenga en un ojo la mascarilla, no solamente cuando voy a trabajar, sino también en casa.
Si yo tengo síntomas respiratorios, debo usar mascarilla dentro de casa. El otro tema que nos estamos olvidando es no puedo ir enfermo a una reunión, por favor, no se automedique. Estamos tomando analgésicos, antigripales y acudimos a la reunión como que fuese normal. No, ya no podemos hacer eso, debemos cambiar definitivamente. Si uno está enfermo debe pedir disculpas, toda la gente le va a agradecer por hacer eso. Mascarilla, distanciamiento, evitar el contacto físico y ya debemos dejar otra vez de saludarnos con la mano. Tenemos que empezar a saludar quizá a la distancia. Yo creo que es importante que mantengamos la distancia al menos hasta pasar este brote. Que, por ejemplo, países como España están ya descendiendo los casos, es decir, vamos a tener una explosión de casos también en el país, pero hay la esperanza de que estos casos ya empiecen a bajar en las próximas semanas. Doctor, una consideración frente a los más pequeños. ¿Existen los mismos riesgos que para los grandes? Estamos hablando de los menores de 4 o 5 años de edad. Es una excelente pregunta. No tenemos refuerzos para los niños y se convierte en una población vulnerable. Eso tenemos que quedar claro. Si uno piensa que la gripecita que le dio no le va a afectar, uno es joven, qué sé yo, atlético, piensen en sus seres queridos. Tenemos dos grupos vulnerables. Los que han pasado mucho tiempo ya de la segunda dosis, de la segundo refuerzo, cuarta dosis, y los otros son los niños que no pueden recibir ni siquiera un refuerzo. Claro. Entonces están sin dosis completas, hay que exigir al gobierno que empiece a negociar el refuerzo para los niños que ya está aprobado en Estados Unidos y que no está disponible en el país. ¿Serían las 3 dosis entonces también para los pequeños? Para los pequeños que todavía no está aprobado, ¿no? Entonces no lo podemos recomendar. Yo solo quiero tener una pregunta y una aclaración, doctor. Si una persona tuvo COVID, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para colocarse una dosis de refuerzo? 15 días tan solo. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, perdón que me ponga de ejemplo, yo tenía 4 dosis, me contagié de COVID, no fue muy fuerte gracias a la vacuna. Ahora debo ponerme ¿sería una quinta dosis o debo esperar al tiempo que se Hay que esperar. Lo ideal aquí es de que se actualicen las plataformas de vacunas. Eso también hay que presionar desde el gobierno, desde los medios de comunicación, para que se actualicen las plataformas de vacuna, que sean específicas para estas nuevas variantes y ojalá antes de fin de año, antes del invierno, podamos tener una dosis pero actualizada de vacuna y pasar el invierno sin mayor problema, porque el invierno lo vamos a pasar y quizá tengamos, qué sé yo, una séptima ola de contagios y eso es lo que debemos evitar. Así que tú tienes esquema completo hasta el momento, te has infectado, tienes incluso algo de inmunidad natural, así que puedes estar tranquilo. Perdón, listo. La última pregunta, producción, perdón que corte el guión. Se habla mucho de nuevas subvariantes de Omicron o nuevas variantes de COVID. ¿Qué tan posible es esto que siga sucediendo, doctor? ¿Hasta cuándo? Totalmente posible. El virus está evolucionando, no quiere desaparecer, va a seguir mutando para permanecer entre nosotros y debemos ser conscientes de eso. La evolución del virus va a seguir, la pandemia continúa, no podemos relajarnos, no podemos minimizar esto porque vamos a tener consecuencias graves a corto o mediano plazo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. El doctor Daniel Simancas, epidemiólogo y decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad UTE. Estuvo con nosotros para aclarar muchos de los temas que seguramente nuestros amigos televidentes se preguntan en torno a esta nueva ola, a este brote de COVID-19 en nuestro país. Ya saben, entonces las recomendaciones son muy importantes: vacunarse, utilizar la mascarilla, evitar contagiar si es que uno tiene los síntomas. Es decir, hay muchas cosas que debemos hacer y depende de cada uno el prevenir. Hacemos una pausa y ya regresamos. Muchas gracias. 7 de la mañana con 28 minutos, seguimos informando, amigos televidentes, qué bueno que nos acompaña. Atención, 7 cuerpos de los 12 muertos en la masacre de Santo Domingo ya han sido identificados. Solamente 2 cadáveres fueron entregados a las familias. Se espera que durante esta mañana sean entregados 2 más. En donde se levantaron 45 piezas anatómicas que el día de hoy, luego de la reconstrucción en coordinación con antropología forense, se corresponden a 12 cuerpos, de los cuales ya se ha hecho el primer paso de identificación dactilar y tenemos 7 cadáveres identificados, de los cuales el uno corresponde a un ciudadano venezolano que estamos esperando que el consulado nos realice la validación de sus documentos para poder realizar la entrega.
Al momento también podemos informarles que se encuentran autopsiados ya 4 de estos cadáveres listos para entrega a sus familiares. También podríamos indicarles que el día de ayer el procedimiento se levantaron como indicios un arma de fuego tipo pistola, un fusil marca Colt y vainas percutidas calibre 9 milímetros, 38 y 2.23, además de las armas blancas que se levantaron. Según la información del SNAI, la situación ya está controlada en la cárcel de Bellavista, esto es en Santo Domingo, pero como hemos podido observar y otra vez se vuelven a registrar no solamente violentos amotinamientos, sino que hay desmembramiento de cuerpos y eso ha sido complicado para identificar la identidad de, perdón la redundancia, de las personas que han fallecido. Como lo hemos escuchado, uno es de nacionalidad venezolana. Se había hablado mucho durante estos últimos días de que habían más fallecidos de ese país e inclusive el gobierno dijo que estaban en proceso de poder deportar o enviarlos hacia Venezuela, Carolina, pero eso ha sido complicado hacerlo, ¿no? Justamente se menciona que los fallecidos son de mayoría venezolana y también quienes se trasladaron, los reos que fueron trasladados a otras prisiones también son de nacionalidad venezolana. Recordemos que alias Goyo, que es uno de los líderes de esta nueva banda Anubis, también es de nacionalidad venezolana y justamente de ahí parte esta la rencilla que se llevó y que bueno, luego estaremos hablando más adelante para dar más detalles de la hipótesis que maneja la policía. Y es que justamente Goyo, quien es uno de los fallecidos, bueno, el gobierno había tratado de enviarlos para Venezuela, pero dicen que desde la contraparte, es decir, el gobierno de Nicolás Maduro, de Venezuela, de Caracas, no ha habido este proceso para poder llevárselos porque el hacinamiento es muy grande. Recordemos que ciudadanos colombianos que son PPL sí han sido transportados hasta su país para poder de esa manera disminuir la población penitenciaria en el Ecuador y evitar este tipo de situaciones. Alias Goyo se peleó con los R7 y así se desencadenó esta masacre en la que reiteramos, él perdió la vida. Y de una forma muy violenta, Vero, por cierto. Y justamente, Lautaro y amigos televidentes, a propósito de este tema, el último amotinamiento en Santo Domingo volvió a mostrar escenas realmente terribles, de crueldad y de extrema violencia. Los expertos analizan las causas para este tipo de comportamiento humano. Veamos. Otra vez los internos de la cárcel de Bellavista tiñeron de sangre sus pabellones. No es la primera vez que las organizaciones narcodelictivas se agreden sin piedad en sus peleas por el poder interno. Este tipo de acciones violentas estarían vinculadas a características psicopáticas. Son impulsivos, a que no tienen empatía y no tienen remordimiento de sus actos. Según la psiquiatra Elizabeth Pazmiño, también influyen componentes genéticos y el ambiente en el que una persona creció y se desenvolvió. Eso como parte de los perfiles que integran a estas organizaciones narcodelictivas. En el ambiente de la cárcel lo que más tenemos son trastornos de personalidad o limítrofe o trastornos de personalidad antisociales. Desde la psicología, uno de los términos que se observa está relacionado con el inconsciente. Se daría una especie de invasión de la sombra. ¿Qué es esto? Que del material inconsciente aflora el lado más destructivo y eso es altamente contagioso. Además se produce el llamado escalamiento de conflicto cuando una crisis se agrava por factores como supervivencia, odio, poder o imponerse sobre los demás. Sin embargo, el inconsciente no es el único elemento presente. Pero también ya de manera cotidiana lo que sucede es que se hace aprendizaje por modelamiento. Es decir, si hay un escenario de crisis, se ve con frecuencia que personas asesinan a otras personas de una manera sumamente cruenta, brutal. Eso hace que otros imiten. Cabezas decapitadas y cuerpos mutilados, para algunos sociólogos sería la manera en que las mafias exhiben su violencia como una muestra de su poder ante sus enemigos en el marco de estas disputas que han cobrado casi 400 vidas en los centros carcelarios del país. Lautaro Andrade, Noticias 7. Bueno, entonces como pudimos escuchar a los expertos, tanto desde el lado de la psiquiatría como de la psicología, hay estas conductas que hacen que las personas en ciertos ambientes actúen de forma mucho más violenta. Obviamente ya viene con todo este tema de las patologías, del tema genético atrás, los ambientes en los que se han desarrollado y eso en un sitio donde hay mucha violencia y donde están peleándose por el poder entre ellos, porque lo que recordamos, estamos viendo una especie de guerra civil entre organizaciones narcodelictivas, desencadena esto. Y otro punto importante que nos comentaron los expertos fuera del micrófono
es que lo que sucede, por ejemplo, en México, donde también hay situaciones como estas, asesinatos muy violentos, también se está replicando en nuestro país. Estamos copiando lo malo y eso lastimosamente perjudica porque, como lo hemos visto, de 12 fallecidos, la policía no puede identificarlos porque los cuerpos han sido completamente desmembrados y otro tipo de cosas que no vale ni siquiera la pena comentarlas por lo cruel y por lo morboso que inclusive es. Así es, y en esto lo que se puede determinar es que dentro de las hipótesis que maneja la policía es que podría haber un reagrupamiento de los choneros, porque justamente los lobos, quienes fueron los que traicionaron a alias Rasquiña, recordemos que muchas de las masacres vienen a raíz de la muerte de quien fue uno de los líderes de los choneros, alias Rasquiña, pero quien lo habría asesinado es justamente alias Goyo, que hoy ya está muerto, y esto lo que desencadenaría, según la hipótesis que maneja la policía, es una reagrupación de esta banda delictiva que serían que se ha desmembrado entre los Chone Killers, los Tiguerones, los DR7, y volverían todos ellos a su banda de origen que ahora se está enfrentando con los lobos. Esto es lo que ha desencadenado la crisis, las masacres carcelarias, que ya son 400 los reos que han sido asesinados de forma que ya lo habían mencionado. Realmente es muy doloroso lo que está haciendo. Hay una crisis dentro del sistema penitenciario y que también se está tratando. Hay una inversión incluso extranjera, 2.5 millones por parte de la Unión Europea para poder reforzar el sistema penitenciario y también otras herramientas como por ejemplo el tema de sacar a ciertos reos de baja peligrosidad, de también regresar a sus países, a otros como lo mencionábamos ahora, para poder reducir esta población carcelaria que excede la cantidad y que también es uno de los elementos que desencadenan esta crisis dentro del sistema penitenciario. Dentro de las consideraciones que ha mencionado nuestro compañero Lautaro frente a esta actitud extremadamente violenta de algunos PPLs, lo que cabe la pena destacar y también que se ha manifestado dentro de la dirección de la Comisión precisamente de la pacificación de las cárceles en nuestro país, es que como política el gobierno nacional debería tener muchísima más presencia en la salud mental de los reos. Es decir, las consideraciones frente a estas actitudes responden a comportamientos de gente completamente psicópata. Estamos hablando de gente que no tiene absolutamente ninguna empatía con otro ser humano. Esta consideración da entonces para que se puedan dar este tipo de escenas que realmente son dantescas y que rebasan cualquier tipo de límite de nuestra conciencia colectiva. Frente a esta situación, pues la necesidad de que los órganos de control, la Policía Nacional, el Ministerio del Interior y el gobierno en general puedan aplicar medidas para mejorar la salud mental y que sea esta una política de Estado, compañeros. Totalmente, completamente. También a mí lo que sí me preocupa es que había un proceso de pacificación en el cual 6 bandas ya habían dicho sí, no nos vamos a enfrentar más, pero surgen estas pequeñas disidencias, estas células que están buscando el poder, que están tratando de controlar también el narcotráfico y el microtráfico. Los lobos, por ejemplo, tienen mucha presencia de venta pequeña de droga y eso es lo que puede entorpecer los procesos. Sin embargo, un aspecto positivo es que, a diferencia del año pasado y a inicios de 2021, cuando teníamos no solamente un amotinamiento, sino que eran 3 o 4 en varias cárceles, estos son hechos particulares y en Santo Domingo esperemos que se pueda seguir controlando. La policía, las Fuerzas Armadas se encuentran allí para evitar que vuelvan a suceder situaciones similares y restablecer el orden. Correcto. Ahora les contamos, amigos televidentes, que la Policía Nacional confirmó ya la captura de uno de los presuntos implicados en el asesinato de 2 niños de 6 y 10 años en el sector de Pascuales, en el norte de la ciudad de Guayaquil. El sospechoso, quien sería integrante de la banda de los Pitufos, fue aprehendido y será trasladado a un centro de adolescentes infractores, pues también es menor de edad. El asesinato registrado el sábado estaría relacionado con un evento similar producido en febrero. Las víctimas mortales fallecieron en su vivienda por el impacto de bala, cuando sicarios dispararon a su tío, quien era el blanco del atentado. La policía explicó una de las hipótesis para este delito. Escuchemos. Esta persona tiene 17 años, es un adolescente, se puso a órdenes de la autoridad competente, quien dictaminó el aislamiento preventivo, aparentemente una retaliación, una lucha de territorio, en donde vemos claramente el enfrentamiento de estas organizaciones delictivas que pretenden tener la hegemonía de su territorio, de la distribución y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización. Bien, nosotros hacemos una pausa, amigos televidentes, pero ya regresamos enseguida con toda la información deportiva a cargo de nuestro compañero Fabián Alarcón, quien nos tiene además una sorpresa. Ya nos anticipó que vamos a tener aquí a una campeona. ¿De quién se trata? Al regresar de la pausa.
Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, la restricción vehicular pico y placa rige de lunes a viernes en la mañana desde las 6 hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 a 21 horas. Este miércoles, las placas terminadas en 5 y 6 no pueden circular en la mañana de 6 a 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 21 horas. Seguimos informando, vamos a cambiar un poco de tema y les contamos que esta semana ya no habrá más reuniones entre el gobierno y los movimientos sociales como estaba previsto. Las conversaciones se van a retomar la próxima semana. ¿Qué es lo que pasó, Carolina? Así es, pues las conversaciones se reiniciarán el próximo 26 de julio. Ya no, recuerden que hoy tenía prevista la instalación de una nueva mesa técnica, la de fomento productivo, y mañana la reinstalación de la mesa de los subsidios a los combustibles, pero el gobierno a través de un comunicado, no sé si producción me puede ayudar, tenemos el comunicado que emitió el Ministerio de Gobierno en el que se explicaba que se suspenderá por esta semana estos diálogos con las organizaciones sociales y el día 26 empezará en un orden distinto al que estaba previsto. Ahí lo tenemos en pantalla, ahí se menciona que el primer encuentro, es decir, el día 26, se trabajará sobre el control de precios y luego el día 27 de julio se reinstalará la mesa sobre la focalización de los combustibles y el 1 de agosto se empezará a conversar sobre el tema del extractivismo, las políticas petroleras y mineras. Esto por un pedido también y conversaciones que han hecho organizaciones sociales ayer con la conferencia episcopal en la que solicitaron que se cambie, hay ajustes en la metodología y también porque se decía que en este momento hay otras prioridades. Leonidas Diza mencionaba que una de las prioridades es poder controlar la especulación de los precios. Por eso, el día lunes empezará la mesa sobre el control de los precios de los productos de primera necesidad. Nosotros estaremos pendientes de cómo avanza estos diálogos. Recordemos que son 90 días los que tiene el gobierno con las organizaciones sociales para poder concretar los 10 puntos de la agenda que se planteó luego de lo del paro nacional, es decir, hasta mediados de octubre estaremos pendientes de estas medidas que se tomen. Ya hubo un primer resultado con la mesa de la banca público-privada. Y es un resultado positivo. Esto quiere decir que en estas conversaciones se están llegando a acuerdos que van a beneficiar a las dos partes. Ojalá que se continúe con esta. Y a todo el país, ¿no? A todo el país, no solamente mencionaba ayer, los beneficios de la banca público-privada no solamente se limitan a las organizaciones sociales que están dentro de estos diálogos, sino para todas las personas. Todas las personas que tengan precisamente esta condición de una deuda con la banca pública o con la banca privada para dentro de los requisitos. Todos los ecuatorianos, absolutamente todos los ecuatorianos tienen acceso y posibilidad de tener estos beneficios. Correcto, esto es muy importante también destacar, compañeros y amigos televidentes. Ahora cambiamos de tema y de 1 a 3 años de prisión podría enfrentar el hombre que vandalizó el polémico mural de Pikachu que está ubicado en el centro de Quito. El Cabildo Capitalino aseguró que el responsable ya fue identificado y que se presentó una denuncia en la Fiscalía. Veamos. Este es el momento en el que un hombre vandaliza el mural que rinde homenaje a las bordadoras de Calderón, ubicado en la Plaza 24 de Mayo, en el centro histórico de Quito. Manchas, vandalismo, la complejidad de la gente. No todos pensamos igual, no todos tenemos la misma educación, ¿no? Es el mismo respeto hacia el país de uno. Mientras lanza pintura, graba el video y lo difunde después en redes sociales, expresando un mensaje en contra de la obra artística. Porque no somos burla, nuestras mamitas que han luchado. Me mandaría a pintar todo Quito de las casas que son del patrimonio. Desde la alcaldía aseguran tener identificado al responsable y anuncian sanciones. Sí, se ha presentado la respectiva denuncia en la Fiscalía con nombre y apellido y por consiguiente lo que esperamos es que la Fiscalía inicie el proceso investigativo respectivo y lleguemos a las últimas consecuencias. El artículo 237 del COIP tipifica el delito de destrucción de bienes del patrimonio cultural y sanciona con una pena de cárcel de 1 a 3 años a quien dañe o destruya bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado. Se ha puesto en conocimiento de la embajada también este hecho y se está evaluando el valor del daño como tal. El mural del artista Okuda San Miguel fue una donación de la Embajada de España y es parte del proyecto Caminarte. Bueno, este video se viralizó en TikTok. El usuario LoboLuz777, que es la persona que vimos en pantalla, fue quien lanzó y vandalizó este mural, y lo que criticaban en las redes sociales las personas es que, bueno,
está bien que hagas una crítica, algo que puede que no te parezca, pero cuando vandalizas, cuando dañas un inmueble y cuando haces un acto que es violento inclusive, pues ahí se desvirtúa todo lo que estás reclamando. Entonces, por lo que hemos visto, las autoridades van a tomar acciones legales contra este individuo en uno de los murales más comentados y más polémicos, porque recordemos que se lo tomó incluso como una burla contra Quito, contra el país. Esto fue en el marco del Bicentenario. Sin embargo, también desde el municipio explicaban que era una forma de arte, de cultura, que era el estilo del autor español que lo hizo. Lo cierto es que cada uno puede saber si le gusta o no, incluso creo que es muy respetable, pero vandalizar no, y como lo vimos en la nota, eso es un delito, así que tenga mucho cuidado. Si no le gusta algo, ni se le ocurra lanzar cosas. Así es importante, si no le gusta algo, quédese con la opinión para usted. Coméntelo en Twitter. Sí, hasta ahí en nuestras redes sociales nos puede escribir, también. nos puede comentar también. Sí, ¿por qué no? Es importante que nuestros amigos puedan participar y que nos digan qué les parece esta situación, si debería o no sancionarse lo que acaba de ser este ciudadano frente a esta supuesta libertad de expresión. Pero si bien es cierto, el derecho de uno termina cuando se va en contra del derecho de otro. Ahora, vamos a contarles, amigos, que según el INEC ya somos 18 millones de ecuatorianos. Increíble cómo hemos crecido. Mientras que hace 20 años estábamos bordeando los 13 millones, yo me quedé más o menos en los 15, 14, 15, ¿no? Y sí, más o menos de eso. Ahora nosotros le consultamos a nuestros amigos sobre su opinión. Veamos qué nos dijeron. El tiempo pasa y el mundo cambia. Las ciudades crecen, los niños nacen, otros mueren. ¡Las democracias! El Ecuador tenía 7,5 millones de personas cuando volvimos a la democracia en 1978, 11,4 cuando se acabó el conflicto del CENEPA con el Perú y 13 millones cuando jugamos nuestro primer mundial de fútbol. El 18 de julio de 2022, el INEC confirmó que existen 18 millones de ecuatorianos, una cifra que ha cambiado en el colectivo de la gente. Por eso le preguntamos a los ecuatorianos cuántos éramos cuando tenían uso de razón. No llegábamos a 10 millones de ecuatorianos. Alrededor de 8 millones más o menos cuando yo tenía unos 8 años. Bueno, hasta que yo estaba en el colegio éramos como 10 millones de ecuatorianos. Yo ahorita tengo 26 años y cuando era pequeño escuchaba que éramos 15 millones. Este crecimiento demográfico provoca opiniones diversas. Hay los que están de acuerdo, así como los que consideran que es necesaria una planificación familiar. ¿Qué pienso al respecto? Que tengamos más conciencia en lo de procrearnos y tener hijos. Seres humanos sin planificación, que después son carne de cañón, como por ejemplo ahorita para el sicariato y demás. Para el sociólogo Hernán Reyes, entre más somos, más problemas sociales pueden surgir y por eso hay que brindarles especial atención. Con estos 18 millones, que de hecho va a implicar una mayor demanda o una mayor presión con respecto a recursos naturales. Ante este crecimiento solo nos queda preguntar, ¿cuántos vamos a hacer en el futuro? Llegaremos mucho más, seguro unos 30 millones, más o menos por ahí le calculo. ¿Y usted qué piensa? Lautaro Andrade, Noticias 7. ¿Qué piensa Lautaro? Yo creo que podemos, sí, unos 25 a 30 millones en unos 10 años. Les traslado la pregunta a nuestros amigos televidentes, en redes sociales nos pueden comentar, y a ustedes compañeras también, ¿cuántos vamos a hacer en unos 5 o 10 años? ¿Qué números se animan a lanzar? Pues unos 5 millones más, me anima a decirlo. Ojalá, vamos máximo. A crecer para arriba muchos edificios porque no le metemos a más personas. No hay más espacio, ¿no? Pero bueno, sí, es un tema interesante de analizar y sobre todo cuáles serían las consecuencias de este crecimiento demográfico, dónde ubicar a la gente y sobre todo cuál sería el recurso que se necesita para poder alimentar, para que puedan tener los servicios básicos, para que puedan tener una vida digna. Interesante el estudio. Lo que me explicaba el sociólogo que entrevistamos, Hernán Reyes, que por tiempo no pudo entrar en la nota, era que las ciudades Quito y Guayaquil van a seguir creciendo mucho más porque hay una migración interna bastante grande hacia estas urbes. Vamos a tener metrópolis bastante grandes en un futuro muy cercano. Muy bien, el desarrollo entonces urbanístico es imperante. Nos vamos, amigos televidentes. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una excelente jornada y les esperamos, por supuesto, con el partido a las 19 horas en punto de nuestra selección ecuatoriana de fútbol, la selección femenina. Muchas gracias. Hasta pronto.